Hola, bienvenidos todos a su podcast de Replantéate y Crece, temporada 3. No hay mal amor que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Hoy seguimos en la búsqueda de entender, reconocer las relaciones narcisistas y cómo salir de ellas. Estamos en el episodio 3 de los narcisistas. Bienvenidos sean todos. Me escribieron para pedirme que explique un poquito más cuáles son las técnicas de manipulación que utilizan los narcisistas en las relaciones. Podría comenzar diciendo que la conducta humana es súper compleja, así como son complejos todas las galaxias, porque cada persona, como había dicho varias veces en otros podcasts, en podcasts anteriores, cada persona tiene una capacidad de conciencia, de raciocinio y de creatividad y de manera de enfrentarse a los problemas que son casi infinitas. Pero claro, obviamente, gracias a la psicología y a los estudios que se hacen, es posible identificar cómo algunos tipos de comportamiento son. Y además es posible de identificar las relaciones tóxicas, nocivas y en algunos casos las relaciones narcisistas. Pero identificar a un narcisista no siempre es fácil, porque el narcisista es extremadamente manipulador, súper inteligente y además que utilizan técnicas bien complejas. Son camaleones, se puede decir, ¿no? ¿Cómo podemos entonces identificar las manipulaciones de un narcisista? Y he hecho varios, un research, he averiguado bastante, he leído unos cuantos libros para poderles hablar de este tema hoy. Los narcisistas, primero tenemos que entender que los narcisistas tienen una inteligencia promedio por encima del común denominador. Entonces, los narcisistas con esa mega inteligencia que tienen la capacidad de manipular a las personas, pero hacer que estas personas no se den cuenta que están siendo manipuladas. Pero a ver, hay algunos rasgos de los narcisistas que pueden ser identificados. Por ejemplo, cuando ellos logran una meta, cuando los narcisistas atraviesan un momento triunfante, sienten una gran euforia. Pero cuando les pasa cosas que no les gusta, no tienen un momento triunfante, tienen retos difíciles de la vida, entonces muestran una frustración increíble. Y cuando se frustran, lo que hacen es ser arrogantes y tratar con desdén a los demás. Y claro, como el narcisista sabe que es extremadamente inteligente, va a considerar a las otras personas y las va a ver como inferiores. En Bolivia, coloquialmente se dice, te ningunean. Entonces, además de eso, además de mostrar una arrogancia y un desdén hacia las demás personas, cuando el narcisista no obtiene lo que quiere o está atravesando por un momento difícil o no ha logrado llegar a su meta o no ha llegado a ser triunfante, el narcisista nunca se va a hacer responsable por sus fracasos o errores y siempre le va a echar la culpa a las demás personas por sus equivocaciones. Sobre todo a sus parejas. Claro, ¿no? Obviamente si es un mega narcisista también lo va a hacer con sus socios o compañeros de trabajo. O sea, sabemos que las culpas nunca caen al piso, pero el narcisista tiene la capacidad de que aunque haya hecho caer las culpas, él va a decir que no es la suya. Voy a tomar un poco de café.
Lo peor es que además de eso, los narcisistas suelen manipular a las personas, a estas que están menospreciando o ninguneando, con muy poca ética, siempre malintencionados para obtener lo que quieren. Y una de las técnicas que los narcisistas emplean es que enredan las palabras y enredan las acciones de los demás, siempre de mala fe, para que las otras personas malinterpreten lo que están haciendo, porque los argumentos del narcisista, siendo deshonestos y sin sentido, obviamente, van a hacer que la persona dude de sí misma, de sus acciones, de sus sentimientos, etc. O sea, eso es un chantaje emocional que el narcisista sabe cómo emplear. Pero claro, cuando uno tiene la suficiente seguridad y tiene suficiente autoestima y se valora lo suficiente, le va a decir al narcisista: oye, brother, oye, sister, o sea, este círculo de manipulación que estás haciendo sobre mí no va, hermano. Y eso va a hacer que uno se convierta ante los ojos del narcisista como el enemigo o la persona mala. El narcisista tiene la costumbre de mentir descaradamente. Traiciona la confianza depositada, hiriendo los sentimientos de los demás, y proyecta sus inseguridades sobre las otras personas. Incluso llega hasta ¿cuál es el verbo? Iba a decir, se me acaba de ir el verbo, intimidar, Iba a decir intimidar y se me había ido el verbo. Llega a intimidar físicamente a las otras personas con tal de ganar en una discusión, o llega a tener una acción violenta física con tal de ganar una discusión. Más café, más café. Las personas narcisistas manipuladoras suelen tener una personalidad que se caracteriza por un comportamiento o por un sentimiento exagerado de la importancia y de la necesidad constante de admiración, y sobre todo una falta de empatía total por los sentimientos de las demás personas. Porque en el cerebro reptiliano de los narcisistas, las neuronas espejo, que se responsabilizan de estimular la empatía, no existen. Habíamos hablado de las neuronas espejo cuando hablamos de la empatía. No recuerdo si ha sido en la temporada 1 o en la temporada 2, pero les recomiendo que les sugiero que revisen los títulos, busquen empatía y escuchen este podcast, porque se van a dar cuenta de que las neuronas espejo con las que uno llega a sentir empatía y la oxitocina que uno siente en el cerebro cuando está empático, eso no tiene el narcisista. Eso no tiene el narcisista. Las personas narcisistas tienen una carencia amorosa. Sobre todo tienen una carencia amorosa del pasado. O sea, siempre van a hablar mal de sus parejas anteriores. Nuevamente, ¿por qué? Porque el narcisista tiene la capacidad de echarle la culpa a todo el mundo. Los comportamientos tóxicos de los narcisistas pueden ser sutiles y súper difíciles de detectar. Lo peor es que esto va a tener un impacto en tu salud mental y emocional en el caso de que estés lidiando con un narcisista. Por eso es vital aprender a detectar estos comportamientos. Y en el próximo capítulo, en el próximo
capítulo, ¿sí? La próxima semana, vamos a hablar un poquito de cuáles son el impacto en tu salud mental y físico que tiene el lidiar con una persona narcisista. Y cuando hablo de personas narcisistas, aunque estamos hablando en esta temporada de tu podcast Replantéate y Crece, de no hay mal amor que dure 1000 años ni cuerpo el que lo resista. Cuando hablamos de narcisistas, no solamente hablamos de relaciones de pareja con narcisistas, sino también de padres narcisistas. Y aunque en esta temporada vamos a hablar de cómo liberarse y qué hacer, esto va a venir en los próximos capítulos, de un narcisista de pareja, la siguiente temporada les prometo que vamos a hablar de cómo liberarse del peso de haber lidiado con un padre o una madre narcisista. Entonces, he leído un libro que se llama Cómo manejar con éxito a los narcisistas. Y les voy a hacer el resumen de este libro con 7 puntos que hace el modus operandus del narcisista en lo que respecta a la manipulación. Entonces, en este libro se habla de que el narcisista es el autoungido y lo sé todo. Este libro dice que el narcisista puede posicionarse en la casa, en el trabajo o en cualquier situación social como el sabelotodo, el experto, la autoridad. Lo había dicho en podcasts anteriores, el rey con corona de lata. Y constantemente está marginando, corrigiendo e invalidando los puntos de vista de los demás. El narcisista es el sabelotodo, el que sabe absolutamente todo, y son incapaces de poder tener una conversación fluida con alguien, porque normalmente los narcisistas siempre te interrumpen en las conversaciones y no te dejan hablar. Cuando el libro habla de este autoungido sábelotodo del narcisista, indica que el narcisista siempre va a criticar y corregir tus acciones, tus puntos de vista, la manera en que como hablas, vistes, sales, entras, subes, bajas, porque nunca va a haber algo que sea suficientemente bueno aparte de la conducta del narcisista, ¿verdad? Todo lo demás para el narcisista está por debajo de él. Y claro, cuando uno habla con un narcisista, se va a dar cuenta de que esta persona lo escucha brevemente y cuando está hablando lo interrumpe y además actúa como que lo que dijiste no le importara en absoluto. El libro también habla de que hay otro narcisista que manipula a través de ser el controlador, el dominante, el juez, el salvador, el mesías, el ungido, etcétera, ¿no? Dice que el narcisista puede apuntar y posicionarse en relaciones personales y profesionales porque él es el único que se da el permiso de dominar, juzgar y criticar siempre. Porque el narcisista necesita controlar y subyugar a los demás. Obviamente, cuando el narcisista es el dominante, se ve esta parte, pero también dentro de este mismo grupo de manipuladores existe el salvador. O sea, lo que te hace es porque te está rescatando, te está sacando del castillo que se está incendiando. Solamente él tiene la capacidad de sanarte, curarte, darte la verdad absoluta. Dentro de este libro también habla que hay el narcisista que es coleccionista de la insignia al mérito o buscador de pedestales, ¿no? Porque hay algunos narcisistas que
buscan los esfuerzos profesionales para ser admirados o temidos siempre. ¿Por qué? Porque la necesidad de ser superiores, importantes, especiales, ungidos, como ya lo había dicho, reyes, duques, ¿qué te puedo decir? No hay manera de que él no pueda ser el más, el Tarzán, la última Coca-Cola del desierto, lo mejor del mundo mundial, vaya. Libro también explica que el narcisista siempre propasa los límites. Como es extremadamente inteligente y además extremadamente encantador y además que tiene una capacidad de persuadir a las personas, de impresionar a las personas para que éstas le den absolutamente todo lo que él quiere, siempre van a pasar los límites de uno. O sea, si tú le dices, ¿sabes qué? Hasta aquí es donde yo puedo aceptar o hasta aquí es donde yo puedo dar, pero si él quiere más, se va a limpiar la nariz, por no decirte que se va a limpiar otra parte de su cuerpo con tus necesidades, con tus límites. ¿Por qué? Porque el narcisista es una persona explotadora. Lo que a ti te molesta, le importa igual a cero, porque ellos usan en las relaciones. El libro también dice que el narcisista es un fanfarrón, porque tratan constantemente de presumir, de jactarse de su estatus, o hasta a veces jactarse, entre comillas, humildemente, de lo grandes y maravillosos que son en sus vidas. Siempre con la esperanza de recibir elogios, reconocimientos, atención, likes en las redes sociales, comentarios. O sea, el narcisista, vaya, ¿qué te puedo decir? Va a proyectar una imagen que no es él. Va a proyectar, por ejemplo, a ver, ¿cómo te explico? Puede comprarse un Ferrari antes de comprarse una casa, por ejemplo. O le va a importar mucho cómo se viste para mostrarle a los demás lo grandioso que es y fanfarrón que es, cuando la verdad es que no tiene un peso. ¿Por qué? Porque el narcisista necesita que los demás tengan envidia de él o ella para sentirse mejor consigo mismos. En el punto número 6, este libro dice que los narcisistas persisten en obtener lo que quieren y a veces se confrontan o son violentos sin necesidad de serlo solamente para recibir lo que quieren. Desde un punto de vista tóxico, el narcisista siempre va a ser la espina en el costado de los demás. En el punto número 7, el libro dice que el narcisista es un farsante y un aspirante a vivir de los otros. Algunos narcisistas viven a través de otros con la esperanza de aumentar su propia baja autoestima. Y tratan de, a través de otros, cumplir sus fantasías y sueños que no son capaces de realizar. Entonces, el patrón común de todos los rasgos que hemos mencionado anteriormente que dice este libro, es que el narcisista depende del flujo regular de aumentar su ego, de inflar su ego, a ver, imagínense que el narcisista tiene que tener el ego como los Zeppelins, o sea, ni siquiera un globo regular de cumpleaños. No, este tiene que ser un globo aerostático. Entonces, hay otros artículos que hablan de cómo los narcisistas pueden manipularte sutilmente. Por ejemplo, los narcisistas utilizan la almagelización, que es decirles a sus víctimas que son sus
estamos hablando de relaciones, ¿no? Porque lo anterior podía aplicarse a trabajo, a sociedades, a cualquier tipo de relaciones. Pero cuando se trata de manipulación a parejas, el narcisista necesita dominar y controlar a la otra persona. Y claro, como es extremadamente encantador y es extremadamente inteligente, siempre va a poder hacerlo. Una de las maneras, por ejemplo, es la almagelización. Como es una persona camaleónica, siempre va a hacer todo lo que te gusta y va a decir que les gusta a ellos para que en el inicio de una relación se genere una dopamina en tu cerebro y haya una atracción por lo que tienen en común. Entonces, el narcisista va a utilizar por ejemplo, yo soy alérgica a los gatos, te va a decir que es alérgico a los gatos. Por ejemplo, no sé, que yo no puedo tomar café, el narcisista te va a decir, yo tampoco puedo tomar café. O mi trago favorito es el tequila, sí, mi trago favorito también es el tequila, aunque odie el tequila y lo que prefiera es un ron. Siempre va a ser de camaleón, porque no queremos, ¿existe la palabra camaleonizarse? Creo que no. Bueno, pero va a ser de camaleón para que tú te reflejes en él y sientas empatía y sientas dopamina y sientas que tienes muchas cosas en común. La otra técnica de manipulación de los narcisistas en lo que respecta al amor, por ejemplo, es el bombardeo de amor. Te dan el cielo, la luna y las estrellas. Tratan de ir súper rápido en una relación, son extremadamente detallistas porque no te dan margen a pensar ni a reflexionar, porque todo lo que hacen es mágico, muy romántico para que tú caigas en su red. O sea, tejen una telaraña de amor tan perfecta, pero tan perfecta como las arañitas, tal cual, y es tan perfecta que el mosquito, la mosquita o el mosco o la mosca no ven la tela de la araña y tú caes en sus redes, pero redondito o redondita. Otra técnica de manipulación que utilizan los narcisistas es el love bombing. La culpabilización. De love bombing acabo de hablar, que es el bombardeo de amor. Es la culpabilización. Y esta es una técnica súper dañina que hacen sentir a la otra persona responsable y culpable de todo lo que ocurre. ¿Por qué? Porque el objetivo es minar la autoestima y la confianza de la víctima, haciéndole creer que todo lo que está haciendo está mal y no merece ni respeto ni amor de nadie. La culpabilización suele ocurrir después de una fase de idealización. O sea, primero el narcisista va a tener todo en común contigo. ¿No es verdad? Esos son los pasos. Primero va a ser tu alma gemela, vaya. Después te va a bombardear de amor. Después va a ser todo mágico y romántico, como para que la tercera etapa del narcisista es que tú te sientas que todo lo que estás haciendo mal y todo lo que haces no merece ni respeto ni amor. O sea, idealizas tanto a una persona, y el narcisista manipulador con su cara bonita y agradable, que obviamente no es real, te va a hacer entrar en un círculo vicioso de culpa y dependencia, donde él o ella va a tener el control y el poder absoluto. Lo había dicho, las culpas no se caen al suelo, pero el narcisista va a hacerte sentir culpable de cualquier cosa que esté pasando en tu relación. O sea, si tú le dices, por ejemplo, porque como al principio de una relación con un narcisista, tú estás reflejando tus inseguridades, o sea, tú reflejas tu amor y tus inseguridades, reflejas todo tu ser en él, le muestras cuáles son tus inseguridades, cuáles son tus miedos, cuáles son tus demonios. Entonces, al principio, el narcisista va a aceptar y va a amar a tus demonios, pero después te los va a echar en cara.
y va a echar en cara tus miedos y tus demonios y te va a decir que por culpa de ellos es que la relación no funciona. Caso de que después de que te haga el escándalo monumental porque has hecho cualquier cosa, después te va a dar migajas de amor. Que de migajas de amor habíamos hablado hace unos capítulos anteriores. Te va a dar migajas de amor y con eso tú vas a sentir que te está dando la gloria. Posteriormente, lo que utiliza el narcisista es el chantaje emocional. Te manipula con la culpa que hemos hablado anteriormente y obviamente con esa culpa que tú tienes, el miedo de perder, te vas a sentir obligado a hacer lo que el narcisista quiera. Y entonces el chantaje emocional consiste en amenazar, presionar o castigar a la víctima para que él haga lo que él quiere, usando los sentimientos de la víctima como su arma, usando los miedos de la víctima como su arma, utilizando las inseguridades de la víctima como su arma, porque el objetivo es hacer sentir a la víctima responsable de todo y obviamente siempre temerosa de perder a esta persona. En el chantaje emocional, que también habíamos hablado en uno de los capítulos de este podcast, el narcisista te va a decir, si me quisieras, harías esto por mí. O no tienes derecho a decirme esto después de todo lo que he hecho por ti. O eres la única persona que me importa, no me dejes solo. O sea, obviamente estos son unos ejemplos de lo que el narcisista hace. Una vez que pasa el chantaje emocional, el narcisista te va a castigar con su silencio. Porque el silencio es una manera de castigar y maltratar a la víctima para hacerle ver que sin su amor, esa persona no vale nada. Cuando vaya a haber una pelea, un conflicto, una discrepancia, el manipulador, o sea, el narcisista, va a desaparecer y va a brillar por su ausencia. Entonces, esto le va a generar un miedo por sentirse sola a la persona que está con él o ella, ¿no? Va a sentirse ignorada, rechazada y va a tener muchísimo dolor en el corazón. Entonces, cuando el narcisista vuelva a aparecer, porque los narcisistas siempre vuelven a aparecer, la víctima le va a dar absolutamente todo lo que quiera. Otro de los puntos o otra de las etapas que existe en una relación narcisista es la triangulación, o sea, el ménage à trois. Porque el narcisista va a traicionar a la víctima con otra persona, ya sea después o durante la relación. Porque el narcisista nunca puede dejar de estar solo o sola. Si sale en una relación es porque ya tiene otra persona asegurada o porque ni bien salga en una relación va a estar con otra persona. ¿Por qué? Porque siempre necesita mantener el poder para alimentar su ego a costa de cualquier cosa. Las personas narcisistas no tienen la capacidad de entrar en un duelo. Son personas extremadamente inseguras que necesitan que la luz de otra persona los brille. ¿Por qué? Porque como al final del día son personas que se sienten vacías, necesitan la luz de otra persona para alimentarse. Más o menos los narcisistas son como los parásitos. Necesitan vivir de otros seres hasta matarlos. Otra de las cosas que un narcisista hace dentro de la relación, por ejemplo, es el aislamiento. O sea, se aísla para ser la víctima. Y eso va a hacer que la víctima, la persona que esté con el narcisista, dependa emocionalmente de este ser. ¿Por qué? Porque este ser se va a convertir el único, el Dios, el todo de la persona narcisista.
Cuando tú estás en una relación con un narcisista, el narcisista te va a alejar de todas las personas que tú quieres y amas. Te va a hablar mal de todas las personas que tú quieres y amas. ¿Para qué? Para que tú no tengas la posibilidad de tener consejo o recibir ayuda externa. ¿Por qué? Porque lo único que quiere el narcisista es que tú dependas emocionalmente de él o ella. Estoy en minuto 30. Lo voy a dejar ahí. Y la próxima semana vamos a hablar de cómo un narcisista afecta a tu salud. Y en podcast posteriores vamos a hablar de cómo recuperarte y librarte de un narcisista manipulador paso a paso. Me despido con un fuerte abrazo. Les mando todo mi cariño. Si les ha gustado el podcast, por favor háganle like. Reenvíenlo a las personas que ustedes creen que puedan necesitarlo. Bendiciones. Namaste. Shalom. Nos estamos escuchando.